Uno trabajando en lo que le gusta de repente se queda sin plata y no tiene plata para pagar la televisión satelital. ¿Qué pasa? Pues que le toca ver En órbita, que tiene una nueva emisión que empieza ahora mismo, una vez más, con un personaje que se dejó atrapar, importunar e invadir en su privacidad para que nosotros podamos escarbarle un poco el cerebro. Y hoy nos encontramos con Fabio Rubiano. Bienvenido a En órbita. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Sí, no lo vuelvo a hacer, sí. ¿Ya aprendió? Bueno, muy bien. Comerciales. Vea, a mí me gustaría empezar hablando sobre encasillamientos, porque usted lleva una carrera ya larga con Petra, o sea, ya lleva, si no estoy mal, 29 años de trabajo, de dramaturgo, de actor, trabajando en teatro, y sin embargo, uno en Colombia dice Fabio Rubiano y le dicen, ay, sí, ¿este salió en qué serie? Ve, es como... Y claro, todo el mundo sabe en qué salió usted. Usted salió en Cadabra, en El último matrimonio feliz, salió en Vuelo secreto, salió, bueno, en La mujer del presidente, un montón de producciones. Pero ¿le molesta, le pudre como tener que ser actor a pesar de la televisión? ¿O simplemente ha sido un buen impulso, un buen ejercicio? No me molesta para nada. Digamos que cuando entra al principio, cuando está solo haciendo teatro, entra a televisión, sí tiene como cierta sensación de que se va a encontrar un medio idiota. ¿Sí? Sí, pues... O un medio con unos niveles culturales muy bajos. Tremendo error, porque está lleno de profesionales. Y los menos profesionales, paradójicamente, son los actores. No hablo de la gente que viene de teatro. Pues es que existe ahora la percepción de que cualquier persona puede salir en televisión, no solamente por los realities, sino porque a cualquier persona la pueden escoger y ponerle y decirle, bueno, ahora tú eres ñero, ahora tú eres loco, ahora tú eres... ¿Sí? Sí. O sea, sí. tal cual así. Sí, es posible. Pues yo no digo que cualquiera, ni quiero decir que los jefes de casting sean estúpidos y que no sepan escoger, ¿no? Lo que pasa es que la televisión maneja ciertos cánones y es un negocio donde se tiene que vender independientemente de ciertos parámetros de calidad. Eso lo sabemos todo. Por eso la televisión no se puede juzgar como se juzga al cine o al cinearte, ¿no? ¿Usted escoge las producciones en las que sale o revisa un poco el guión o dice, bueno, no, vamos a convertirlo, vamos a hacer de esto lo mejor posible? Pues? A veces. ¿Sí? Últimamente no he hecho, digamos, los últimos 8 años no he hecho mucha televisión. Trato de hacer como cosas que sean como de corto aliento, porque estoy girando mucho con el grupo, o que sean ya producciones muy interesantes, de buena calidad o bien escritas o que tengan algún tema que se salga de lo tradicional. Bueno, vamos a echar un poco más para atrás. A los actores, y esto lo estábamos hablando ahorita antes de empezar, se les relaciona mucho con la bohemia, o sea, desde antes de la época de la gata caliente, pues eso ya se les relacionaba con la bohemia y con la vida nocturna. Y usted antes de entrar en teatro tenía un bar llamado La Ratonera. O sea, sí. O sea, ¿cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con la rumba? ¿Quedó hastiado? ¿No quedó hastiado? ¿Simplemente no era lo suyo? ¿Cómo entró a trabajar ya en teatro directamente ahí? Pues a los 19 años era un joven empresario de sitios nocturnos. Muy joven, y hubiera claro. podido ahorita tener plata si me hubiera dedicado a eso. Pero en esa época no había hora zanahoria. Bueno, ahorita tampoco tanto. Se cerraba a las 4 de la mañana, se podía fumar adentro, y esto era lleno de lunes a sábado. Era lleno, o sea, funcionaba muy bien. Y uno era popular por tener un bar siendo tan joven y tenía plata. Y pues nada, la vida era muy chévere, pero yo además estudiaba teatro. Entonces un maestro, Epifanio Arévalo, me dijo, porque me iba a llegar siempre a clase a las 7 de la mañana destruido, sin rendir en todo el trabajo físico, me dijo, o la noche o el teatro. Y entonces tomé la decisión del teatro, vendí mi parte a mi socio y nada, fui un digno teatrero. Hablemos ahora sí de Petra. Cuando usted formó Petra, ¿cómo nació la idea de hacer Petra? Es decir, ¿cómo se le mide a uno a hacer una compañía de teatro? Yo de verdad todas las preguntas se las hago desde la ignorancia más absoluta, porque en general nadie tiene ni idea de qué es lo que pasa en el Teatro Nacional, a pesar de que existan figuras como que uno reconoce y que uno identifica, usted incluido. ¿Cómo se le mide a uno a decir, bueno, vamos a hacer una compañía de teatro? O sea, como siendo un negocio que a primera vista es tan poco rentable. Sí, me acuerdo de las primeras veces que yo iba
a dependencias de Colcultura o a pedir apoyo a la Federación de Cafeteros, y yo siempre decía, nosotros queremos vivir del teatro y queremos vivir bien. Y pues les daba risa, decían, ah, pobrecitos. Sí, oh, tan bonitos. Ahora, vivir del teatro no significa hacer obras y vivir de la taquilla. De la taquilla es muy difícil vivir, pero el teatro significa muchas cosas. Significa escribir obras, significa dirigir obras, significa actuar obras, significa dictar clase, significa hacer talleres, significa dar conferencias, significa muchísimas cosas. Es todo un universo cultural que de pronto la gente no conoce. Y respecto a lo de la bohemia, no, eso no tiene nada que ver. Claro, hay figuras, Bukowski o Malcolm Lowry, ¿sí? Como los grandes borrachos o grandes drogadictos o grandes alcohólicos que lograron tener una figuración dentro del universo cultural, pero son excepciones. Son casi un azar, ¿verdad? Sí, no, son casos excepcionales. La mayoría de la gente que logra sacar un trabajo serio tiene que madrugar, tiene que tener un trabajo disciplinado, tiene que trasnochar, tiene que tener jornadas de trabajo muy largas. Uno tiene jornadas más crueles que las de los médicos o de la de un celador. Sí, hay jornadas. O cuando uno hace giras, ahorita venimos de una gira larguísima, casi desde junio. Y claro, uno conoce el mundo y todo, pero hay que camellar muchísimo y los niveles de tensión son muy fuertes, porque usted tiene que montar durante un día, montar durante la noche, ensayar con el grupo, ensayos técnicos, ensayo de subtítulos, porque en el exterior hay que hacer ensayo de subtítulos, que es la cosa más aburridora del universo, porque usted tiene que estar ensayando frase por frase. Coordinado. Coordinando y corrigiendo. Eso es agotador. Luego un ensayo técnico uno pasa la obra 5 veces antes de presentarla al público. No es que uno emborracha y se va a hacer la función. A sentir. A transformarse en el personaje y hacer otras personas. No, absoluta mentira. A usted, cuando usted dijo que usted quería estudiar teatro, ¿qué le dijo su familia? ¿Su familia lo apoyó? Le dijo como, ¡ah, no! Me acuerdo mucho del gesto de mi mamá y de mi papá, que fue como... Eso fue, pero yo me pagaba mi carrera. Sí. Yo me pagaba la carrera, yo trabajo desde los 12 años y en esa época yo estudiaba de noche economía en la Universidad de La Salle y trabajaba freelance reparando máquinas de escribir. Antes de los computadores había una cosa que llamaban máquinas de escribir, que era como los computadores, pero se tecleaba duro y se imprimía inmediatamente letra por letra que uno escribía. Es casi como poner un mensaje. Que se imprime. Que se imprime inmediatamente. Sí. Eso es, esa es la vida artística, ahí es donde uno va haciendo el cursito artístico, no es que uno sea hijo de artista, sino que ahí va haciendo el servicio militar. También existe un cliché que está formado también por generaciones y generaciones de papás que hacen como... Y es el que se trata de un negocio que no es próspero, pero al mismo tiempo... se olvida lo satisfactorio que puede ser. Ajá. ¿Usted sintió esa satisfacción desde que empezó con Petra, por ejemplo? No. Cuando uno empieza, claro, cuando uno arranca, es muy emocionante. Luego ya empiezan las temporadas donde uno tiene 14 personas en el escenario. Creo que una vez tuvimos una función con 7 de la primera obra y en el escenario éramos 8. O sea, éramos más en el escenario que en el público. Y en el público estaba mi hermana, que a la primera obra fue a todas las funciones, que mi hermana fue un apoyo incondicional. Luego ya mis papás empezaron a ir y nunca faltaron a una obra. Mi papá se murió y ahí sí ya no volvió a ir, pero mi mamá sí sigue yendo. Mi mamá sigue yendo. Tiene 94 años y sigue yendo por ahí a las funciones. Entonces creo que de cierta manera les gusta y les emociona. Y como uno a los primeros que quiere hacer sentir orgullosos a los papás, pues ahí algo se logró. ¿Usted empezó haciendo teatro políticamente comprometido, después se desligó o siempre fue como independiente como de esas cuestiones? Yo creo que uno siempre está comprometido, que uno siempre está comprometido, incluso el teatro que trata de evadir la realidad también habla de la realidad,
Porque si alguien dice, oiga, pero aquí en Colombia estaban en guerra y estaban poniendo bombas y esta gente porque hacía comedias de equivocaciones con modelos en negligé, es una cosa muy rara. Como cuando uno habla del reinado de belleza que hacen en Sarajevo. Son formas también de contrarrestar la guerra o de contrarrestar el dolor. No me interesa que el teatro dé respuestas, eso sí, nunca lo he hecho, ni que dé consejos, ni esto que dicen de crear conciencia, porque crear conciencia a partir de mi conciencia, no, eso es muy raro, yo no soy un misionero. Pero sí me interesa hacer preguntas acerca de una fractura social que vive este país. ¿Cómo equilibrar, o bueno, cómo equilibra usted? Porque, de nuevo, no da respuestas, pero sí quiero que me cuente usted cómo hace para equilibrar la relación que existe entre el humor y la violencia. Creo que eso tiene mucho que ver con ser colombiano. Creo que eso forma parte como de una identidad de que aquí uno es capaz de decirle al policía de tránsito, hermanito, recíbame acá esta plática, es que estoy en un ensayo de una obra contra la corrupción. Entonces recíbame esto. Voy tarde. Sí, voy tarde para la obra contra la corrupción, entonces recíbame aquí, no se me lleve el carro a los patios. Entonces un poco como en esa ambigüedad que nosotros vivimos de lo políticamente correcto frente a un accionar mentiroso. Aquí, por ejemplo, yo siempre he trabajado con Marcela Valencia, que ha sido mi socia y hemos pasado por muchos estados de la vida y es la única persona que yo conozco que siempre dice la verdad. Y cuando digo eso, todo el mundo dice, qué chévere alguien así. Dicen qué chévere hasta que les dice la verdad. Y entonces... Y empieza a haber como ciertas fricciones. Pero eso nos caracteriza. Sí, toda esta serie de frases, a mí me gusta que me digan las cosas de frente. Esta serie de frases que son realmente mentirosas o yo quiero una relación en libertad, sí, o yo estoy en contra de la violencia contra la mujer, pero ¿hasta qué punto? Sí, un ejemplo que yo pongo en dramaturgia es todos los procesos de violencia contra la mujer, que el último punto es la encontró siendo infiel en su propia casa con su hermano delante de los niños por cuarta vez. Entonces la gente va a decir, no, pues tenía razón. Entonces, no a la violencia contra la mujer en determinados casos. O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Sí, o sea, es a eso a lo que me refiero que se relaciona la violencia con el humor, que somos políticamente correctos para ciertas cosas. Esta frase que existe dentro de nuestra sociedad, que es, por algo herida, cuando alguien se muere. Como si la vida fuera posible quitarla por algo. Cuando usted escribe, ¿usted tiene en cuenta precisamente esos niveles o esas minucias, como estas situaciones que aparentemente son cotidianas, pero que revelan como un carácter en general de la gente? A veces, digamos, hay imágenes que yo construyo. La obra que vamos a hacer ahora, que llama Labio de Liebre, alguien empieza a encontrar en su casa partes de cuerpos, porque él ha estado involucrado en hechos de violencia en el pasado. Y empieza a encontrar en su casa partes de cuerpos, que tiene un tono de comedia. Cuando la cuento, tiene un tono de comedia. Abre la nevera y cae una cabeza y sale una mano y se la pone el dueño de la cabeza ahí. Y dice, ay, perdón, es que me tocó quedarme en la nevera porque es que con el... Si salgo se me empieza a descomponer este corte. Entonces produce eso, okay. y eso a mí me interesa. A mí me interesa no producir risa a partir del dolor de los otros, sino a partir de nuestra propia visión. Claro que es divertido. Entonces, eso yo lo planteo. Una vez entro al proceso de ensayos, eso se va a transformar, yo estoy seguro. Que empieza a tener una serie de lenguajes que siempre establecemos como lenguajes comunes con el espectador. La mitad de los textos se van a ir y van a aparecer otros, porque la improvisación funciona mucho como proceso creativo. Yo no creo en los directores que llegan ya con su obra en la cabeza a decir cómo es que va a ser. No, es un proceso creativo, es un trabajo de equipo. Sobre eso le iba a preguntar, ¿usted como actor es el actor que usted quisiera tener como director? ¿No? No. Extrañamente yo actúo mejor en televisión que en teatro. A ver. Sí, porque es que en teatro yo dirijo y siempre me dejo de último.
Entonces mis procesos de elaboración no son tan fuertes como en televisión. El proceso de elaboración que yo hago para cada obra es que yo no tengo que preocuparme sino por actuar. Aquí me tengo que preocupar por muchas cosas y estoy viendo. Un director lo que tiene que hacer siempre es ver y decir esto sirve, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Las improvisaciones no tienen que ser espectaculares, tienen que ser lo más aburridas posibles. Y en la medida en que usted proponga y proponga y proponga y proponga, un director tiene la capacidad de decir, eso es lo que me interesa. Lo otro no. Esto es lo que me interesa y esto y esto. ¿Sí? Porque el actor está buscando. Y uno como actor tiene que tener en el escenario la libertad de hacer y hacer y hacer. No de ser espectacular, de hacer. En proceso. Ya en función, sí, ya tiene que ser espectacular. Trabajo de mesa yo nunca hago. Es que no puedo analizar algo sin haberlo probado. O sea, no, para mí es imposible. Es como analizar una comida. No, pues tengo que probarla. ¿Sí? O analizar una relación sexual. Esta relación va a ser apasionada, tensionante, duradera, múltiple. No, eso hay que ir probando y en la medida en que uno prueba, ya para los 3 meses diga, oiga, como que mejor por este lado, mejor haga esto, mejor pruebe aquí. Creo que eso es lo que yo hago. El trabajo de mesa yo lo hago cuando faltan por ahí 8 días para estrenar. Okay, entonces la obra de teatro solo existe cuando hay una obra, es decir, cuando hay cuerpo y voz. Okay, exacto. Sí, y gestos y todo. Ahora sí, el trabajo con Marcela, ¿cómo funciona la dinámica de Petra? ¿Usted qué papel cumple? ¿Usted es el buen policía, el mal policía? ¿Usted es el caótico? ¿Usted es el que...? ¿Cómo es? Yo a veces tengo la razón. A ver, Marcela es un personaje definitivo para mí. Hemos sido socios 30 años, fuimos pareja, fuimos novios, fuimos esposos, luego ex esposos, y ahora somos como nada, una hermandad absoluta. Discutimos permanentemente, discutimos mucho porque todo se discute. Ella tiene una capacidad para ver qué está fallando, y como no intelectualiza, ella puede leer un texto y dice, aquí falta, no sé, esta señora, ¿por qué está hablando así? ¿Por qué esta mujer está hablando así? ¿Y qué necesidad tiene este periodista de venir aquí a hacer esta entrevista? Eso no funciona. Sí, ella es la que era una frase que decía Abad Faciolince, que alguna vez le escuché, que decía que la compañera era la que le decía que eso no era una mierda como él pensaba, y que tampoco era una genialidad como él a veces pensaba. Usted hablaba ahorita sobre Héctor Abad Faciolince, que escribió una columna sobre teatro, que usted le respondió. ¿Usted qué lo motivó a responderle? Porque la columna era hablando como sobre cómo no le gustaba el teatro, pero al mismo tiempo como el teatro nacional. Bueno, ¿cómo? Ajá. O sea, hay derecho a polemizar. Luego él volvió a responder y luego yo volví a responder. Hubiéramos podido durar más y hubiera sido hasta chévere. Pero no, yo creo que no pasa de ahí, ¿no? Es un tipo que a mí que por el olvido que seremos, es un tipo que merece un puesto en el Panteón Nacional. Eso es una pieza que debería ser de culto y de lectura obligada. Y le respondí porque cometió muchos errores y porque es que uno camella mucho en teatro para que alguien venga a decir esa burrada. Es que es muy doloroso. Él tiene derecho a que no le guste. Pero hablar en unos términos donde nos podía espantar público. Sí, y además utiliza el marco del Festival de Teatro para decirlo. Sí, es como esperar la Feria del Libro para hablar mal de la literatura, de que la literatura es una vagabundería. Yo creo que en Colombia el problema no es que peleemos mucho, sino que no sabemos pelear. Porque cualquier pelea es a muerte. Y no. Es que uno puede discutir y discutir y discutir en términos fuertes, pero ya. Tenemos que aprender a pelear de verdad, que yo le diga lo que pienso, lo que creo, si usted me lo pregunta. Claro. Y ya. Bueno, ¿y a la hora de formar público qué? Yo creo que no se le puede echar toda la culpa al público, ni a la educación, sino también al teatro. Durante mucho tiempo hubo un teatro muy malo y había muy pocos grupos que se encargaban como de sacar la cara por el teatro colombiano, pero la gente no quiere ir al teatro a que lo regañen, ni a que le dicten clase, ni a que le dicten cátedra, ni a que le digan qué debe pensar. La gente va al teatro a ver un espectáculo muy bien hecho,
Y muy bien hecho significa una calidad estética, que es el primer compromiso, y el compromiso más revolucionario que puede tener un artista es tener una maestría técnica y que estéticamente eso esté muy bien hecho, muy bien contado, muy bien vestido, con una muy buena escenografía. Eso es lo último, producir placer. Bueno, no, para terminar, simplemente, ¿qué ha encontrado ya, o sea, todos estos años después, como a la hora de cuando uno le habla de, bueno, vivir del teatro? O sea, lo logró vivir bien, logró vivir tranquilo, está satisfecho, pues me imagino que va a seguir haciéndolo, pero me refiero a, querían vivir del teatro y vivir bien. ¿Cómo lo lograron? O sea, trabajando mucho, trabajando continuamente, no parando. O sea, después de cada totazo, seguir adelante. Y totazo me refiero a que hay obras que no han resultado, o que el día del estreno fueron un fracaso y tocó reorganizarlas. Fue un fracaso ni siquiera por la obra misma, sino por problemas extraños al teatro. Por lo general, los problemas del teatro nunca tienen que ver con el teatro. Nunca tienen que ver con celos, o con relaciones, o con egos desbordados, o con un problema económico, o con un problema de producción. Eso. Y claro que logramos vivir del teatro y logramos vivir muy bien. Este año estuvimos República Dominicana, 3 veces en Brasil, Bosnia-Herzegovina, Barcelona, Turquía. Haga las cuentas de cuánto valen esos viajes para 12 personas durante 4 meses. No hay plata, no hay nadie que gane tanto como para pagar ese viaje. como para pagar ese viaje, claro. Entonces vivimos bien, hermano, y nos quedamos en hoteles maravillosos y comemos delicioso y se gana algo. Bueno, y se gana algo. Pues me parece absolutamente fantástico y ojalá que de verdad siga así. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Muy amables. Señores, recuerden que esta entrevista completa la pueden ver en www.enorbita.tv y que nosotros volveremos a trabajar a ver a quién más atrapamos y traemos aquí a las pantallas de Señal Colombia. Hasta luego.